Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a esta cuarta edición de Experiencias Inversoras en el capítulo 20 del podcast Finanzas en un Ibiza. Y antes de empezar, yo creo que definitivamente me voy a quedar con esta intro. Ya he probado varias a lo largo de los primeros capítulos y esta es una de las que más cómodo me hacen sentir, así que seguramente ya me escuchéis daros la bienvenida en cada episodio de esta forma. Y bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? De experiencias inversoras, es el capítulo que nos toca. Y en concreto, ya sabéis que los capítulos de experiencias inversoras para mí son los más personales, porque os cuento un poco los resultados que he ido obteniendo de los diferentes activos que he ido experimentando. Algunos me han ido bien, otros me han ido mal, y el objetivo es, con total sinceridad, contaros los resultados para que vosotros mismos podáis sacar esas lecciones. Y ya sabéis que hay activos que a mí, por lo que sea, me han podido ir mal, porque he tenido una mala gestión o porque he entrado en el momento incorrecto o por lo que sea, y a vosotros os han podido ir bien, no hay ningún problema. Y luego también hay ciertos activos en los que os voy a hablar, seguramente haya tenido buenos resultados y vosotros, pues desafortunadamente, hayáis entrado en un mal momento. Sea como sea, yo creo que lo importante de estos capítulos, que son los que le dan mucha esencia al podcast, es aprender de todos y cada uno de ellos. Para hacer repaso, ya sabéis que en el capítulo 5 os hablo de los fondos indexados y mi experiencia con Indexa Capital. Para mí una de las inversiones bastante interesante a largo plazo y que me ha dado resultados positivos, tanto en 2020, año de la pandemia, como lo que llevamos de 2021. Luego os hablo en el capítulo 10 de lo que hoy por hoy es uno de mis mayores errores, que es mi experiencia con bot de Forex, con ese trading algorítmico que yo creía que me iba a hacer millonario y financieramente libre en el corto plazo, y desafortunadamente pues me di un batacazo bastante grande. Ahí lo tenéis también para poder escucharlo, episodio número 10. Y luego el episodio número 15, que es mi experiencia en Quailian, un activo bastante interesante porque se desliga un poco de las típicas inversiones en acciones o en dividendos o en otros activos, y os cuento que a mí personalmente me ha dado resultados positivos, pero sí que es cierto que es un activo del que he escuchado de todo. Entonces ahí lo tenéis, podéis sacar vuestras propias conclusiones, y ya lo sabéis que muchas veces es la propia gestión y el saber entrar y salir en el punto correcto lo que nos va a dar esos rendimientos positivos. Pues bien, llegamos con esto a la cuarta edición de Experiencias Inversoras y hoy os voy a hablar de Davies. Seguramente a muy pocos de vosotros os suene esta palabra, ¿qué es esto de Davies? Pues bien, como ya sabéis, yo lo describo tal y como lo conocí. Si alguien me tiene que corregir, pues siempre hay tiempo para corregirme, pero yo conocí Davies como a mí me parecía una pequeña ICO. ¿Qué quiere decir esto? Que era una criptomoneda bastante reciente que estaba dándose a conocer en el mercado. Y yo creo que os he hablado ya de las ICOs, que sabéis que son proyectos que buscan capitalizarse para, desarrollar su white paper en el futuro. Y en este caso concreto, yo conocí Davies por un amigo, porque estaba dentro del proyecto, lo estaba desarrollando. Y yo, como ya tenía las diferentes inversiones, tenía inversiones a largo plazo con los fondos indexados, ya había comprado alguna de las criptodivisas grandes, como Bitcoin, Ethereum, aunque fuesen cantidades muy chiquititas, pero ya había probado la volatilidad del mercado cripto. Y me habló, yo creo que era un proyecto, y hoy por hoy sigue siendo un proyecto muy interesante, en el que el objetivo es internacionalizar el envío de remesas de las monedas fiat. Por ejemplo, mucha gente que está en España y que quiere enviarle dinero a sus
pues parientes en Latinoamérica, República Dominicana, Colombia, México, pues que tenga mediante esta plataforma una forma bastante barata, comparándolo con los medios tradicionales, de poder enviar ese dinero. Y yo creo que hoy por hoy vivimos en la era internacional. Desafortunadamente la pandemia nos ha limitado mucho los movimientos y los viajes, pero yo creo que tarde o temprano volveremos a viajar como viajábamos antes. Y ya sabéis, hay países que utilizan la libra, países que utilizan el dólar, países que utilizan los pesos, y esta era una forma un poco de poder intercambiar nuestro dinero a un bajo coste entre esas diferentes divisas. Lógicamente, como a mí me gusta mucho viajar, me parecía sobre todo pues es un proyecto muy interesante. Y perdonadme, si no recuerdo mal, a finales de abril, principios de mayo del 2020, que estábamos en ese momento de confinamiento aquí en España, y en mi caso concreto en Madrid, ya lo sabéis, pues bueno, me habla que lo están desarrollando, que puede ser una buena oportunidad, y dentro de mi gestión, creo que ya os lo he comentado en otros episodios, pero es muy interesante tener siempre una parte en liquidez, es decir, un dinero del que podamos disponer cuando nos haga falta, pues porque haya pasado cualquier circunstancia extraordinaria, una parte invertida a largo plazo que, utilizando bien el efecto compuesto, nos puede resultar muy interesante a 10, 15 o 20 años vista. Aquí es donde os planteo la alternativa de los fondos indexados. Y luego es muy interesante para superar sobre todo índices como la inflación, invertir nuestro capital en empresas, en proyectos, en inmuebles, en cualquier cosa que nos pueda dar una rentabilidad. Sobre todo porque nuestro dinero desafortunadamente se va a devaluar con el paso del tiempo, y esta es una forma de obtener rendimientos, de obtener rentabilidades positivas. Pues bien, dentro de esta parte de invertir, yo creo que siempre está bien dedicar un alto porcentaje, algo más o menos estable, a empresas que ya están consolidadas, como pueden ser Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, muchas de estas empresas, pero luego de vez en cuando hay una pequeña parte que, bueno, hay mucha gente que indica que podría ser el 1%, gente que indica que estaría bien en torno a un 5%, y gente pues a lo mejor un poco que lleva mejor tolerancia al riesgo y pues prefiere dedicarle un 10% de su portfolio a este tipo de inversiones. Pues bien, en mi caso, lógicamente porque también conllevan un gran riesgo, pues este amigo mío me habló de esta posibilidad de inversión, y yo la vi en principio como eso, como una inversión de alto riesgo, pero que oye, si salía bien, la verdad que como proyecto a futuro a mí me gustaba mucho la idea. Pues bien, en todo ese momento de pandemia, el problema está en que a mí me pilló con una baja capitalización. O sea, yo creo que todos en un momento determinado tuvimos que apretarnos el cinturón, guardar bien nuestros ahorros porque no sabíamos qué iba a pasar con esto del coronavirus. Pero bueno, como inversor, pues dije, ¿por qué no? Esto nos pueda dar una posibilidad a futuro. Pues bien, como os comentaba, finales de abril, principios de mayo, me comenta un poco la modalidad de inversión, cómo comprar, la plataforma, la app a descargar de Davies Coin, exactamente, si lo buscáis en Google, en internet. Y yo hice una compra de 500 euros. Si habéis escuchado los otros episodios, ya sabéis que me gusta a lo mejor invertir un poquito más, 1000 euros, 1200, en función del riesgo también que vea, pero es que en este momento, como os digo, no me podía permitir más, hice una inversión pequeña. Para ir adelantándoos parte del resultado, es una inversión que a mí, hoy por hoy, es de las que más rentabilidad porcentual me ha dado, y es cuando le doy vueltas y dices, madre mía, si llego a saber esto, a lo mejor no hubiese invertido 1000 euros en otro activo que me fuese mal, y si lo hubiese invertido aquí. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que durante el verano de 2020, conforme fuimos avanzando mayo, junio, julio, el proyecto Davies Coin fue cogiendo buen empuje, fue cogiendo mucha atracción, y yo compré estas criptodivisas por debajo de un céntimo, para que veáis, ¿no? Cuando decís invertir es caro, pues bueno, una criptomoneda de este estilo que puede estar a lo mejor valiendo 0,005 céntimos, pues con 10 euros se puede comprar una cantidad interesante. Lo que pasa que, como hemos hablado en otra ocasión, 10 euros difícilmente nos van a
hacer ricos o millonarios en el corto plazo, aunque la verdad que en el mundo blockchain se han visto muchas locuras. Pues bien, a lo largo de ese verano, el precio pasó de estar por debajo de 1 céntimo a empezar a valer 2 céntimos, 3 céntimos, 4 céntimos, y claro, consecuentemente, en función del capital que yo había depositado, empecé a ver cómo mi dinero se multiplicaba por 2, se multiplicaba por 3, se multiplicaba por 4 y se iba multiplicando poco a poco. Obviamente, era un activo y es un activo muy especulativo. Y mi decisión por aquel entonces, porque claro, las noticias eran bastante buenas, la verdad que la gente estaba muy contenta con esa inversión, y a finales de septiembre, si no recuerdo mal, como os decía, yo a lo mejor podía haber multiplicado mi inversión por 5, por 6, y decidí retirar el capital inicial que yo había depositado. Si había comprado 500 euros, decidí retirar esos 500 euros. Ya sabéis que esta estrategia se le conoce como break-even, es decir, retirarse en positivo, y también un poco porque, bueno, como uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, también habíamos visto altibajos en este tipo de activos, y dije, mira, independientemente de lo que vaya a pasar, o sea, ojalá el día de mañana, si vale 10 o 12 euros, y como os digo, yo he comprado por debajo de 1 céntimo, pues será una cantidad muy interesante a tener en cuenta, pero el umbral de sueño también es importante. Y viendo esas fluctuaciones ya tan grandes en mi cuenta, yo decidí retirar una parte para dormir tranquilo y lógicamente para tener ese capital positivo. ¿Y qué es lo que hice entonces? Retiré los 500 euros iniciales más 500 euros de beneficio, de forma que en esta inversión pude obtener un 100% de beneficios. Ahora, en algún caso, ya sabéis que os he hablado de los cisnes negros, que son estas inversiones que creemos que nos van a ir bien y nos terminan produciendo muchas pérdidas. Pues para mí, Davies Coin en este caso ha sido lo que me gusta llamar también un unicornio rosa. ¿Y esto qué quiere decir? Que para mí ha sido una inversión que en muy poquito tiempo me ha podido permitir una rentabilidad muy alta. Y ahora, claro, en este caso cualquiera me preguntaría, ¿y si pudiste obtener una rentabilidad tan alta en tan poco tiempo, por qué no invertiste más? Pues la respuesta es muy sencilla, porque no lo sabía. Nadie tiene la bola de cristal para determinar el resultado de una inversión, y ya os lo he adelantado antes, ¿no? De haberlo sabido, pues hombre, a lo mejor hubiese tomado otras decisiones, pero al final es lo que pasa. Tomé malas decisiones en unas inversiones y solo me queda aprender de ellas, y en este caso, pues el resultado ha sido bueno y es buen momento para celebrarlo. ¿Qué quiero decir también con esto? Que aunque muchas veces os diga que los unicornios rosas son muy difíciles, o sea, muy pocas veces son las ocasiones en las que vamos a poder obtener un 100% de rentabilidad en una inversión, a lo mejor en un periodo de 4, 5, 6 meses, también os digo que una buena gestión nos va a poder determinar conseguir o capitalizar esos unicornios rosas. Afortunadamente, pues bueno, yo salí en positivo en esta inversión de Davies Coin, y hoy por hoy sigo manteniendo una cantidad que ya me planteo en el largo plazo. O sea, independientemente de lo que pase, yo sé que es una cuenta que va a tener ya muchas fluctuaciones, porque este tipo de criptodivisas fluctúan mucho su precio, pero es algo en lo que pase, yo sé que a mí me ha generado beneficios, y el día de mañana, salvo que lógicamente quiebre, me va a reportar beneficios positivos. Entonces, aquí, chicos, aunque a lo mejor podría haber sido más ambicioso, más avaricioso y haber retirado más dinero, para mí ha sido, yo creo que una gestión óptima, ha sido un resultado muy positivo y poco más. Ahora queda esperar la evolución de estas criptodivisas, que ya os digo, Davies se originó en 2018, tuvo un proceso en el que, pues bueno, lógicamente tuvo que instalar su red de minado, y bueno, pues son proyectos que tardan en desarrollarse, pero que cuando se desarrollan pueden ser muy positivos. Y esto es un poco lo que os quería decir, que para mí fue el claro ejemplo de esta frase, digamos, que se utiliza mucho en bolsa, que es la de cortar las pérdidas, que es algo que no hice en su día con otras inversiones, y dejar correr las ganancias. Entonces yo hoy por hoy, desde luego, espero que Davies llegue lo más lejos posible, porque para mí ya simplemente van a ser
resultados positivos y espero, y esta es un poco la lección final que quiero dejaros de esta experiencia inversora, que si tenéis la posibilidad de obtener un 100%, un 200%, un 300%, que no suele ser lo habitual, pero oye, que de vez en cuando si sucede que nos lo creamos también, que ahí existe esa posibilidad, que bajo mi punto de vista podáis dormir tranquilos, que retiréis en positivo y que ojalá el día de mañana esa inversión os lleve muy lejos. Y poco más, simplemente deciros que eso, para mí entrar en break-even fue lo más óptimo en ese momento. Controlé mi umbral de sueño perfectamente, que es una de las lecciones que os dejo en el capítulo 17. Y si queréis saber un poquito más acerca de este activo, con que pongáis Davies Coin en Google, ya os digo que vais a poder estudiar el proyecto. Vamos a ver cómo evoluciona, porque ahora están apoyándose creo que en la red de Tron para hacer ese tipo de pagos. No sé si en la red de Tron o en la red de otra criptomoneda, pero bueno, como os decía, para mí Davies también ha sido un punto de inflexión para ver que puede ser muy rentable ciertos tipos de inversiones. Lógicamente, ser cautos con el capital que invertís, porque bueno, en mi caso os digo que fue una cantidad más pequeña porque es lo que me podía permitir, pero que luego ha sido pues definitivamente no la más positiva, y que controléis en todo momento vuestro riesgo para que, oye, que si el día de mañana tenéis la oportunidad de conocer alguna startup o alguna ICO o cualquier inversión que con poco capital os pueda dar muy buenos resultados, que también existen, que están ahí. Y poco más, yo creo que ha sido un capítulo más corto. Hoy lo he hecho sin guión, generalmente siempre tengo un pequeño guión, pero bueno, no tenía mucho más que deciros más allá de lo que es el proyecto de Davies, ese envío de remesas internacional, de que a mí es una de las inversiones que mejores resultados, si no la que más, me ha dado durante el último tiempo, y me ha servido sobre todo pues también para abrir los ojos y ver que con un buen estudio, con un buen análisis, se puede obtener un segundo ingreso gracias a nuestros activos. Y poco más, con esto me despido del capítulo de hoy. Espero que paséis un muy buen día y nos vemos en los próximos episodios. Un abrazo fuerte, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.